En este mes de agosto vamos a estar hablando algunos conceptos, algunos tópicos y vamos a tomar el libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Vamos a estar hablando estos domingos. El domingo 20, por favor, tomemos nota de esto. Domingo 20 va a estar con nosotros el pastor Juan José Loaiziga. Pastor costarricense, fue compañero nuestro en el seminario en Guatemala y sirve al Señor en Toronto. Y él va a estar el sábado en una iglesia predicando y pues vamos a aprovecharlo para que esté con nosotros ese domingo, el domingo 20. Así es que rogamos que podamos estar acá presentes y escuchar la palabra del Señor. Más en tu palabra. Vamos a hablar esta mañana de lo que se conoce como la pesca milagrosa. Pero antes de entrar en detalle, yo quiero que veamos un poco, a modo de introducción, lo que significa el poder de la palabra. Ahí en el libro de Éxodo, la palabra nos dice: he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo. ¿Y cuál es el pacto que Dios hizo con su pueblo? Dice: haré maravillas que no han sido hechos en toda la tierra, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda. Y agrego lo que dice el Salmo 33, versículos 6 y 9, hablando siempre con respecto al poder de la palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechas los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él, o sea, Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Con respecto a eso, el pastor Max Lucado, un tremendo escritor, uno de los escritores contemporáneos más conocidos, que tiene una tremenda aplicación. Esto me tiene una gran imaginación para aplicar la palabra del Señor al diario vivir. Y Max Lucado nos dice que en los versículos que hemos citado, Dios enfatiza su fuerza y poder, no la de nosotros, la del pueblo. Es Dios. Y en este sentido, queridos hermanos, yo creo que todos estemos conscientes que todo se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo, absolutamente todo. Que no siempre vamos a entender por qué permite Dios tales cosas o una circunstancia especial en su vida, esa es otra cosa. Pero nada escapa al poder de nuestro Señor. Que vamos a otra cosa importante, que la autoridad de Dios es indudable. Basta con dar la orden por medio de su palabra y las cosas suceden. ¿Cuál es el recurso que el Dios creador del universo usó para crear todo lo que vemos? Su palabra. Usted lee el capítulo 1 de Génesis y el verbo que más se repite en esos primeros versículos es: dijo Dios. Dijo Dios. Estos días estoy viendo una serie que tiene como explicación las bondades del nuevo telescopio que ha sido enviado al espacio. ¿Saben cuál es? Es de apellido Webb. No me recuerdo cuál es el nombre. Y estaba interesándome un poco más en la proyección, que es espectacular. Las fotos que sacan, las imágenes. Este señor Webb fue uno de los administradores de la NASA, uno de los primeros administradores de la NASA, y en honor a él bautizaron ese telescopio que está sorprendiendo como nunca a los científicos. Y entre las cosas, el narrador explica que nos está dando idea de cómo comenzó las cosas, cómo se iniciaron, el desarrollo de la creación. Pero digo, yo no necesito ver lo que el telescopio nos está dando, que es espectacular, cuando la palabra hace ya más de 2000 años nos dice quién fue el creador y cómo lo hizo. Y aquí en el Salmo 33, versículos 6 y 9, la palabra nos dice que Dios hizo las cosas todas por medio del poder de su palabra.
En el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, que es hermoso, nos habla de cómo Pedro como que se da cuenta a quién está siguiendo. Y si hay algo que Pedro tiene que entender en ese momento y que nos sirve a nosotros hoy, en el 2023, es el llamado de la obediencia. Hace unos años hablaba con una hermana, una joven, que enfatizaba mucho el concepto de discipulado. Y es bueno hablar del discipulado, pero a veces yo no miraba las cualidades del discipulado en la vida propia de ella. Y a modo de hacerle un reto a ella, yo le dije una vez, querida hermana, la primer marca de un verdadero discípulo de Cristo es la obediencia. Yo no puedo decir que soy discípulo de Cristo y no hago su voluntad, sino la mía. Por lo tanto, iglesia, la primera marca de un verdadero creyente que sigue a Jesús es la obediencia. Y a través de la obediencia el Señor quiere llevarnos a aguas más profundas, conocimiento más profundo. Y a través de esas aguas más profundas, Dios va a tener mucha más bendición para nosotros. Hay algo bien interesante. Ni Pedro ni sus compañeros de trabajo estaban preparados para ser testigos de ese milagro que ellos iban a observar y a admirar. Por eso es un milagro. Un milagro no acontece todos los días, porque dejaría de ser milagro. Milagro es un suceso extraordinario que no sucede siempre. Por eso es milagro. Ahora, ¿qué nos enseña este milagro? ¿Qué nos enseña este milagro de Jesús? Primero, nos enseña que Jesús es incomparable. Nadie como Jesús. Nadie. Por eso es incomparable. Y Lucas nos presenta a través de todos sus capítulos lo incomparable que es nuestro Dios. Por otro lado, y lo acabamos de decir, es que obedecer su palabra nos faculta para ser testigos del Dios que seguimos, adoramos y servimos. ¿Por qué muchas veces tenemos que enfrentar situaciones difíciles en la vida? Porque a través de ellas Dios quiere enseñarnos algo. Vea rápidamente el libro de Deuteronomio capítulo 8. Ya casi a modo de resumen, mire lo que el Señor les dice en el capítulo 8 de Deuteronomio. Veamos el versículo 3. ¿Qué le dice el Señor al pueblo de Israel? Está hablando aquí las palabras. Te afligió, dice. Te hizo tener hambre. Te sustentó con maná. Comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Durante 40 años el pueblo de Israel pasó dificultades, pero a través de ella Dios les estaba enseñando algo. El desierto fue una escuela de formación. Y hoy nosotros tenemos que enfrentar situaciones difíciles en la vida porque Dios nos está formando a través de esa escuela de sufrimiento. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta padecer, pero es a través de la forma como Dios se manifiesta, como Dios nos habla a través de su palabra, es que nosotros podemos ser testigos del Dios que nosotros seguimos, adoramos y servimos. Y cuando estamos en su presencia, tenemos que cambiar, hermanos. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos. Veremos a Jesús no solo como maestro, porque cuando usted vea el capítulo que leímos, el versículo 5, en un momento dado, Pedro llama al Señor maestro. Pero después de ser testigo del portentoso milagro, en el versículo 8, ¿cómo le llama?
Señor. No es lo mismo llamar al Señor maestro que llamarlo Señor. ¿Por qué? Porque después de estar en la presencia de Dios, no podemos seguir siendo los mismos. Amén. Ok, veamos ya, entrando en materia, más en su palabra. Jesús en los primeros versículos enseña la palabra, y esto es importante. ¿Qué dice el versículo 1? Vea por favor, que la gran cantidad se agolpaba. Yo tengo aquí una palabra, agolpar, es como que se juntaban. Y dice aquí que para esta gente seguía al Señor para oír la palabra, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vemos aquí cómo el Señor responde a la necesidad de escuchar la palabra. Se apretujaba, imagínense que tuviéramos ese problema acá. Qué buen problema tuviéramos, ¿verdad? Diáconos, por favor, traigamos masías. Allá abajo tenemos masías. Que este lugar sea incompetente para poder recibir cientos y cientos de personas que necesitan escuchar la palabra del Señor. Y miren, hermanos, estamos en un escenario en el cual la gente necesita escuchar la palabra. Necesita escuchar la palabra. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Agrega: al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza. Mis amados hermanos, no siempre lo que el pastor o la persona que esté al frente predica nos gusta. No siempre vamos a estar de acuerdo. Pero yo estoy aquí no para decirles a ustedes cosas que ustedes quieren escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Eso es. Y lamentablemente vivimos en un contexto que la gente no quiere escuchar lo que necesita escuchar, sino lo que quiere escuchar. Eso es una cosa completamente diferente. El Señor enseñaba y lo hacía con autoridad. Y dice aquí el capítulo 7 de Mateo, que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba con quien tiene autoridad. Y con respecto a la autoridad, yo quiero decir algo, hermanos queridos, que la autoridad del maestro o el pastor que está predicando radica en la fidelidad de la Escritura. Mi autoridad se sustenta no porque tengo un diploma de un seminario, no porque tengo tantos años de ser pastor. Mi autoridad y la autoridad de cualquier líder religioso se fundamenta mientras yo soy fiel a lo que la palabra dice. O sea, que en un momento dado yo comienzo a salirme de lo que la palabra dice, pierdo autoridad. Y ustedes pueden perfectamente levantarse y refutar y decir: pastor, usted está equivocado. Lo que usted está diciendo no es verdad. Ahí radica mi autoridad, en ser fiel a lo que la palabra dice. Y el apóstol Pablo nos lo dice. 2 Timoteo 2:15. Este es para todos nosotros, incluyéndome yo en primer lugar. Dice Pablo: procura, esmérate, con diligencia presentarte a Dios, no tanto a ustedes. Es a Dios. Yo voy a procurar presentarme de una forma diligente a Dios. ¿En qué forma? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, no mal, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra bien o usar, este verbo usar, es, vamos a ver, por ejemplo, las mujeres o los sastres o las costureras, cuando cortan, tiene que cortar bien, ¿verdad? En línea recta. La idea es también, por ejemplo, nuestros campesinos. ¿Ustedes han visto los surcos de los campesinos? Línea recta. Ahora, ¿cómo hacen para que esa línea salga recta? Bueno, ellos ponen un punto de referencia en cada lado de la tierra donde están arando. Y ese punto de referencia les sirve
perdón, para que su surco salga recto. Esa es la misma idea, hermanos. Cuando nosotros vamos a enseñar, tenemos que ser precisos, no salirnos. Cuando nosotros nos salimos de lo que la palabra enseña, empezamos a enseñar herejías y disparates que no tiene nada que ver con la palabra. Gracias, mi querido. No tiene nada que ver con la palabra. Hoy estamos viendo tanta enseñanza, lo decimos, en ningún momento dado pretendemos tener una exclusividad en la palabra aquí en la ciudad de Montreal y solamente la iglesia CCF tiene la palabra. No, de ninguna manera. Tratamos de ser humildes, pero tratamos de ser también responsables en lo que estamos enseñando. Y en este sentido, hermanos, mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. El que enseña tiene que ver, ustedes tienen que ver frutos. En la enseñanza, es fiel en la enseñanza, en su vida personal. Su vida personal, hoy los líderes religiosos, los pastores se divorcian, vuelven a otras nupcias y comienzan a hacer una serie de disparates en su vida personal. Creo que la vida del líder religioso, del líder espiritual que está al frente de una obra, tiene que ser modelo, no perfecto. Nadie es perfecto, pero tiene que ser un modelo de referencia en su hogar. Hoy lamentablemente hay mucho que desear con los frutos. Una vida que agrada a Dios y lo honremos. En eso de la enseñanza, agrego, con respecto a los recursos que tenemos. ¿Qué es lo que tienes en tu mano?, le preguntó el Señor a Moisés. ¿Y por qué hago referencia a esto? Muy sencillo. Porque en un momento dado, el Señor, ¿qué usa para enseñar? Usó 2 barcas. Usted se fija, por favor, usó 2 barcas. En un momento dado el Señor hizo otro milagro. Lucas capítulo 9, versículo 13 al 14. Por medio de 5 panes y 2 peces dio alimentación a 5,000 personas. Como iglesia no tenemos grandes recursos financieros ni nada que se parezca, pero tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder de la palabra. Y con eso es suficiente. Con eso es suficiente. El Señor tuvo que hacerle una exhortación, un llamado de atención a Moisés cuando el Señor lo llama. Moisés se sentía incapaz, no era posible que Dios se fijara en él. Ya por último el Señor le pregunta a Moisés, ¿y qué es lo que tienes en tu mano, Moisés? Una vara. Y esa vara, una vara sencilla, común y corriente, fue el instrumento que Dios usó para operar tremendos milagros. Una sencilla vara. Veamos ahora que Jesús es incomparable. Vemos aquí a un Pedro frustrado, cansado, desanimado. Jesús pide ir a aguas más profundas. Mire que es interesante, yo no soy pescador. ¿Quiénes han ido a pescar alguna vez en su vida? ¿Es fácil pescar? No. Yo creo que hay algo que debe caracterizar a un pescador, es paciencia. Ahora, si es un pescador impaciente, que se va de la pescadería y ahí va a encontrar los peces que quiera rápidamente. Pero si vamos a pescar a un río, a un lago, al mar, donde sea, necesita paciencia. Cuando el Señor le pide a Pedro ir a aguas más profundas, como que la idea era un poquito disparatada. Es un carpintero, es el oficio de Jesús, que está tratando de orientar a un pescador profesional. Toda su vida Pedro había pescado y conocía perfectamente el mar. Y el Señor le dice, Pedro, regrésate, vamos a aguas más profundas y vamos a pescar ahí. Ni el tiempo ni la hora eran los propicios, no era lo más adecuado. Pero atención a esto, hermanos de la iglesia. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo.
el tiempo de Dios siempre es el correcto. Siempre es el correcto. Mientras Pedro estaba ya prácticamente metiendo todo para ir a descansar, frustrado, estaban lavando sus redes. Eso significa que para Pedro y sus compañeros el tiempo de pesca había terminado ya. Pero Jesús toma el mando ahí. Toma su lugar. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿es que Jesús ha tomado el mando de nuestra vida? Para que Él nos dé las órdenes. No siempre la orden del Señor va a ser lógica, obvia para nosotros los humanos. Estaba leyendo que nosotros los varones tenemos dificultad para que nuestros dos hemisferios del cerebro interactúen. Las mujeres tienen esa facilidad, por eso las mujeres pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Estar llamando por teléfono. Yo admiro a las mujeres, por ejemplo, en Costco, cuando vamos a Costco. No hay dama que no ande con su carretilla hablando y va con el bebé y le está dando, saben lo que van a andar comprando. Nosotros los varones tenemos esa dificultad, pero tenemos la ventaja que cuando nos enfocamos y nadie nos saca de eso. Cuando Jesús se enfoca, no se equivoca. Y si el Señor ha puesto su mirada en cada uno de los que estamos acá, el Señor está enfocado en nosotros. Y no nos vamos a salir de la voluntad de Dios. Sea lo que querramos hacer y queremos salirnos, el Señor nos va a agarrar, aunque sea del pelo, y nos va a volver a poner para que nos enfoquemos. Así pasó en mi vida. Yo conocí al Señor muy, muy joven, 13, 14 años, como a los 15, 16, la juventud, me separé un tiempo. Luego conocí a Gladys. Yo dije, no, tengo que darle testimonio a esta muchacha. Y el Señor me volvió a enfocar. Y no nos hemos salido de ese enfoque que el Señor nos ha dado. ¿Cómo reaccionarían los demás pescadores cuando ven que Pedro y todos sus compañeros van de regreso a alta mar? ¿Qué habrán pensado los demás pescadores? Vivimos en una época de los influencers, de los que supuestamente influyen. Y este tipo de personas son los que ahora toman la dirección y las decisiones para decidir en base a lo que nosotros tenemos que vestirnos, comer y así por el estilo. Esta semana pasada hablaba con Yesael, nuestra nieta, no la mayor, sino que la segunda. Tiene 26 años, una hermosa muchacha. Va a terminar su programa para abogada. Es una bendición y un privilegio. Y hablando con ella me decía, abuelito, es increíble ahora la cuestión de los influencers. Ellos nos dan pautas para qué vestir, qué comprar, qué comer, cómo conducirse. Ella está por entrar a la universidad a finales del mes de agosto. No ha comprado ropa porque tiene que ver cómo se visten, cómo se van a vestir sus compañeros. Y el viernes que nos reunimos con ella fuimos con Gladys y yo fuimos a comer con ella. Y Gladys le dice, mi amor, es que no tienes que esperar cómo las otras personas se visten para que tú te vistas. Vístete de acuerdo a tu criterio, a tu gusto. Y tratando de hacer conciencia con ella. No dejarnos llevar por lo que los influencers en YouTube o donde sea nos den la pauta. Mi pauta, la persona que influye en mi vida es el Espíritu Santo a través de la palabra. Eso debe ser una decisión de cada creyente que efectivamente hemos venido a Cristo. Pedro tenía que correr el riesgo de la influencia que Jesús quería ejercer en su vida. Ir en sentido contrario de lo lógico, porque lo obvio y lo lógico es pescar de noche y no tanto en lugares tan profundos, sino que en la orilla. Pero el Señor va en contra de la corriente. ¿Saben, hermanos queridos? Vale la pena correr riesgos con Dios. Es que no es riesgo, es lo seguro. Repito,
Vale la pena correr el riesgo con Dios, porque es lo seguro. Cantamos unos minutos antes, senda Dios hará. ¿Y dónde hace Dios la senda? Donde no lo hay. Donde no lo hay. Dios siempre se manifiesta, hermano. Siempre se va a manifestar. Nunca lamentaremos, lo vuelvo a repetir, correr el riesgo de irnos con Dios. Aunque el temor nos puede paralizar. ¿Cuáles son las objeciones de Pedro? A lo que el Señor le dice, Señor, Pedro, alístate, vamos más adentro a pescar. ¿Cuáles son las objeciones de Pedro? Vea el verso 5 en su palabra, Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. ¿Cuál es la primera objeción? Estoy cansado. Toda la noche hemos estado trabajando. O sea, Pedro dice, no estoy en condiciones ya. No estoy en condiciones. Hermanos queridos, la mayoría de nosotros nos sentimos agotados. Estamos agotados. En los años 1900, la gente dormía normal, 8 horas, 10 horas. Hoy si dormimos 4, alegrémonos. Sintámonos por satisfechos. Imagínense, 4 horas. Por eso es que muchos andamos agotados, cansados. Andamos así. Usted anda manejando y se para en el stop o está la luz roja. En esos segundos estamos cabeceando y en segundos nos dormimos. Estamos agotados. No queremos saber nada del Señor. ¿Cuántos creyentes hoy, después post pandemia, nos hemos acomodado a ver el culto por Zoom, por YouTube? Me quedo en la cama porque no queremos caminar esa segunda mía. ¿Qué más? Pedro estaba desanimado. Señor, nada hemos pescado, no hay fruto. Estaba desanimado. Pedro era un experto pescador. Conocía el lago muy bien, era su lugar de trabajo, pero estaba desanimado. ¿Qué más? Y esto es para nosotros, hermanos. No tendremos fruto cuando intentamos hacer lo que hacemos por esfuerzo propio. Juan 15:5 nos dice, separados de Cristo. Miren, hermanos, muchas veces no tenemos éxito en la vida por nuestra falta de desobediencia y porque intentamos decirle, Señor, yo lo voy a hacer a mi manera, como decía la canción de Frank Sinatra. Do you remember Frank Sinatra? 1980 por ahí, con su tremenda canción, a mi manera, viví a mi manera. Cuando nosotros intentamos vivir a mi manera, la vamos a pagar. Créalo, vamos a pagar el precio. Por eso Jesús nos dice, separados de Él no podemos hacer nada. Mire que en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 12 y 13, cuando el profeta Samuel le había dado una instrucción precisa al primer rey de Israel, llamado Saúl, pero Saúl no quiso esperar el tiempo de Dios. No quiso respetar la palabra que el profeta le había dado. Y cuando se toma una atribución que no le correspondía, y llega el profeta Samuel, ¿cómo se justifica? Porque eso de justificarnos no es nada nuevo. Allá Adán se lo inventó en capítulo 3 de Génesis, cuando el Señor le llama la atención. Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué hace Adán? La mujercita que tú me diste. Y lo mismo pasa con Saúl. Cuando el profeta Samuel le llama la atención y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué responde el rey Saúl? Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. No es malo esforzarnos, pero él quiso hacer la obra que no le correspondía, lo quiso hacer con esfuerzo humano. Ahora, me llama la atención la respuesta que el profeta Samuel le da a Saúl. ¿Qué le dice? Locamente has hecho. Estoy seguro que Saúl no esperaba esa respuesta. Quizás esperaba, wow, Saúl, te felicito. Y amados hermanos, ¿cuántas de las cosas que estamos haciendo ahorita en este momento, si el Señor nos llamara a cuenta, nos diría lo mismo?
Estás haciendo locamente. Estás haciendo tonteras. No estás haciendo lo que debes hacer. Por eso las cosas no te salen bien. Las cosas no te salen bien. Queridos hermanos, lea esto último, por favor. Leamos esto último. En la vida Dios pone las reglas. Y a nosotros nos toca obedecerle. No esperemos buenas cosas haciendo lo incorrecto. No cuadra. En la guardería Gladys tiene rompecabezas. Conocemos los rompecabezas. Y a veces hay niños, uno de los niños que quiere ser muy inteligente, agarra cualquier pieza y quiere forzarla a meterla cuando no es la pieza que es para ese lugar. Así pasa con nosotros, hermanos. Queremos que lo que yo estoy haciendo encaje forzosamente y queremos obligar que mi voluntad se ajuste a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no esperemos hacer cosas que no son buenas esperando buenos resultados. Todo tiene su momento y su lugar. El tiempo de Dios. Es como por ejemplo los que trabajan en construcción. Van a hacer una mezcla para pegar o hacer algo. Tienen su fórmula, la mezcla de cemento. ¿Qué más lleva? Agua. ¿Qué más lleva? Arena y cosas así por el estilo. Y lleva su medida. Porque cuando echamos más de algo que no corresponde, la mezcla pues no pega. Un momento de repente da la apariencia que pegó, pero tarde o temprano esa cosa se va a caer. Así pasa en la vida también, hermanos. Repito, las reglas las pone Dios y nos toca a nosotros obedecerla. Ahora, ¿es que vamos a tener frutos cuando obedecemos? Sí. Pedro le dice al Señor, nada hemos pescado, mas en tu nombre, en esta mañana, ese es el reto que les quiero dejar con la iglesia. Ese es el reto que les quiero dejar en esta mañana. Dios, no me están saliendo bien las cosas, pero quiero hacerlas en tu nombre. Y vamos a ver los resultados. Ese es el reto. Fruto de nuestra obediencia. Hemos fracasado. Yo creo que sí, muchos hemos fracasado en muchas cosas, pero quiero ir en orden a esto. Vemos aquí, cuando hay obediencia, vamos a ver el milagro de Dios. La orden del Jesús incomparable era sorprendente. Pedro hubiera dicho, Señor, ya no es la hora. Ya se pasó la hora y no es el lugar. Sin embargo, Pedro obedeció. Pedro obedeció. Número 2, Dios siempre excede nuestras expectativas. De repente yo planifico. Yo estoy planificando 2 años. Señor, queremos hacer esto y esto. Y cuando yo trato de planificar, se lo presento a Gladys. Ok, vamos a orar por eso. Y Dios me sorprende. Yo voy a una cuadra, Dios va 5 cuadras adelante. Porque cuando obedezco, el Señor me va a sorprender favorablemente. Esa es una garantía, hermanos. Porque la palabra lo dice. No lo está diciendo Rafael Misco, lo dice la palabra. Dios siempre excede mis expectativas. Pero hay algo bien interesante también. Lo dice 1 Juan 5:14. Creí que lo tenía aquí. 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y Santiago 5:16 agrega, la oración eficaz del justo puede mucho. Wow, esto es sorprendente. Pero tenemos que saber esperar el tiempo de Dios. Cuando Israel iba a tomar allá Jueces, Josué capítulo 107, ¿cuál es la instrucción de Dios para Josué? Dan 7 vueltas. ¿Se recuerdan? El último día, dar 7 vueltas. No 5 ni 6, no 6 y medio, 7. Y a la 7ª, la palabra se cumplió. Cuando el profeta Elías le dice a Naamán, aquel general famoso, pero con un grave problema de salud, tenía lepra.
¿Cuál es la palabra que el Señor, que Elías le da a Naamán? Naamán, ve al río Jordán y te zambulles 7 veces. Y hay un momento dado que Naamán se cuestiona, ¿y por qué tengo que ir a lavarme ese río tan sucio si en Siria hay mejores ríos? El ego. ¿Y por qué 7 veces? Bueno, esa es la orden de Dios. Y a la 7ª vez estaba limpio. Claro, es la palabra del Señor. Dice aquí que cuando Pedro obedece, dice que encerraron una gran cantidad de peces de tal manera que la red se rompía y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Solo unas pocas horas Pedro y sus compañeros habían invertido toda la noche sin fruto, sin resultado. Hablaba con uno de ustedes la semana pasada, proyecto de estudio. Yo lo retaba. Estudia. Y va a haber resultado, va a haber fruto. Pero ora al Señor. Busca, Señor, ¿cuál es el lugar donde, o la carrera que tengo que estudiar? Es que cuando estemos metidos en el tiempo, en el lugar y en la voluntad de Dios, las cosas van a caminar. Pedro humanamente tenía razón, no es el momento para ir a pescar. Pero Dios siempre sabe más que nosotros, hermanos. Jesús demuestra que es incomparable demostrando su poder. ¿Qué más? Vemos acá que en un momento dado los discípulos preguntan, bueno, ¿y quién es este? Cuando pasan allá la gran tormenta que el Señor la calma, ¿se recuerdan? Jesús ordena a las olas y al agua que se calme y ellos, pues sorprendidos, preguntan, ¿y quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Qué decíamos al principio de la predicación? El poder de Dios se sustenta en su palabra, en su palabra. Temor reverente, esto es importante, hermano, y es lo que demuestra el apóstol Pedro. Hay temor reverente. Dice la palabra que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué hubiera hecho hoy alguien que ve todo a través del lente del dinero? Business. ¡Wow! Ya lo hicimos, Jesús. Ahora sí, este negocio va a ir viento en popa. Vamos a ir a lugares a pescar donde tú sabes dónde están los peces. ¿Qué les parece? Pero Pedro reacciona en una forma espiritual. Miren, hermanos, antes de ser usado por el Señor, debo reconocer mi propia situación. El Señor no va a usar vasos sucios. Y no es de limpiarnos por fuera, es de limpiarnos por dentro. Mira lo que dice el Salmo 51, versículo 3. El Salmo 51, David lo escribe después de haber pecado con Betsabé. Y dice David, yo reconozco mis rebeliones. Es que es fácil reconocer cuando fallamos. Iglesia, es fácil reconocer cuando fallamos. Es fácil decirle a su esposa, perdóname, amor, te ofendí. Perdóname, mi amor, me equivoqué. Perdóname, mi amor, no te traté bien. No es fácil. Y lo primero que tenemos que hacer para que el Dios Jesús incomparable use mi vida, yo tengo que reconocer mis rebeliones, que mi pecado está siempre delante de mí. No es fácil hacerlo. Y en un momento dado también David agrega, crea en mí, no en mi cónyuge, no en mi amigo, no en mi vecino, no en aquella hermanita que me cae gordo allá en la iglesia, que cada vez que la veo se me quita la bendición. No, es en mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Tengo que reconocer mi propia situación. ¿Qué dice Pedro?
soy un hombre pecador. Ahora, decíamos que no podemos seguir siendo los mismos cuando vemos y experimentamos el poder del Jesús incomparable. En un momento dado, Pedro le llama maestro, pero al ver aquel portentoso milagro reconoce que le llama Jesús. Jesús. Agrego acá, seguimos un Dios santo, santo, santo. Y no podemos seguir siendo los mismos cuando aquel Dios santo se encuentra conmigo o yo me encuentro con Él y me cambia completamente, me renueva, me transforma. Yo no puedo seguir siendo aquel tipo borracho, drogadicto, que maltrata a su cónyuge y así por el estilo. Tengo que hacer cambios. Tengo que hacer cambios. El proyecto de Dios siempre es mucho mejor que el que nosotros esperamos. Y este es un mensaje para la sociedad de hoy en día, que estamos viendo cómo el planeta donde vivimos se está destruyendo, o lo estamos destruyendo. Pero el proyecto de Dios es mucho mejor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no habrá muerte, ni habrá llanto. O sea, los planes de Dios son esplendorosos, pero hay que someternos a Él. Hay que reconocer nuestra propia situación para que Dios haga el cambio en mi vida y yo pueda estar en ese proyecto que Dios tiene planificado al final de los tiempos. Somos transformados. En un momento dado el Señor dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús nos llama a su servicio. Uno de los cantos que cantábamos hace muchos años en la iglesia, había un himno. Estoy seguro que hermano Teo y hermana Silveria se recuerdan. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Esfuérzate y sé valiente. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Dice 2 Timoteo 1:7. Jesús anima a Pedro y a sus compañeros. Dice, no temas. Y esto es para nosotros también. Yo tengo aquí algo bien interesante. No debe haber temor alguno. Agrego, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Pero esto es bien interesante. Lo tenemos acá. Jesús nos anima a Pedro y a sus compañeros. No temas. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos fracasado en un momento dado, en algo, en algún proyecto, alguna situación? Vamos a ver, levante la mano. My God. ¿A dónde he caído, Señor? Aquí solo personas que han fracasado estamos, pues. Bueno, veamos acá. Mi fracaso no me excluye ser llamado al servicio. No me excluye. Moisés en un momento dado fracasó. En un momento dado el propio Pedro fracasó. Ahora, quiero ver si lo tengo aquí en la pantalla. Un fracaso no me convierte en un fracasado. Parecería que fuera contradictorio. Si fracasé, significa que soy fracasado. No. Quiero decir, tengo aquí la diferencia. ¿Qué es un fracasado? Es alguien que decide quedarse a vivir en el fracaso. Esa es una persona que se siente que es un fracasado. Ahí se quedó. Pero un fracaso es cuando aceptamos nuestros errores, aprendemos de ellos y decidimos, la próxima lo haré mejor. A levantarse. Exactamente. Mira la gran diferencia. Satanás quiere hacernos sentir fracasados. Atención, hermanos. Satanás quiere hacernos sentir que somos fracasados, que somos derrotados. No, Cristo tiene un mejor proyecto de vida para nosotros. Cristo tiene un mejor proyecto de vida para nosotros. Mire, veamos aquí lo siguiente. Pedro pide, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Jesús tiene un mejor proyecto de vida. ¿Qué le dice? Pedro, mi querido Peter, mi querido Pierre,
desde ahora ya no vas a ser pescador de peces, sino de hombres. Este es tu proyecto de vida, Pedro. Tengo algo mejor para ti. Tengo algo mejor para ti. Mientras Pedro se sentía desanimado, cansado, frustrado y posiblemente fracasado, el Señor le da una palabra de ánimo: no temas, no temas. El gran contraste en la obra de Dios, oiga bien, es que un Dios santo, todopoderoso, decide llamarme en su proyecto de vida para que yo esté ahí y me use. No porque tenga grandes dotes, no porque tenga grandes cualidades, no porque tenga un gran título académico, por su gracia. Un Dios santo recibe la colaboración de un pecador como Rafael Misco y como cualquiera de ustedes. Jesús no se volvió socio en el negocio de Pedro. Repito, Jesús no se volvió socio en el negocio de Pedro, de la pesca. Fue a la inversa. ¿Quiénes se quieren volver socios en el negocio de Jesús? Hermanos, ¿quiénes? Así es. Y mire, hablando de Moisés, ya para ir terminando. Moisés tuvo un problema de fracaso en un momento dado de su vida, pero le creyó a Dios a pesar de. Y mire cómo pasó a la historia Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 34 versículo 10. Cuando Moisés muere dice: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Moisés fracasó en algunos aspectos de su vida, pero no se quedó ahí. No se quedó ahí. ¿Qué decir en la vida de Pedro? Lo mismo. Cuando Pedro lo niega y el Señor lo ve, dice que salió afuera y lloró amargamente. Pero Pedro no se quedó ahí. El Señor, cuando se aparece resucitado y manda una información o una orden a sus discípulos, les dice: id a sus discípulos y decirle, y a Pedro también. Pedro está incluido en el proyecto de Dios. Pedro está incluido en el proyecto de Dios. Y lo podemos ver en el libro de Hechos. El primer mensaje de la iglesia, Pedro se levanta con un mensaje tan poderoso que ¿cuántas personas cree que se convierten? ¿Cuántas personas cree que se convierten, hermanos? Vea el libro de Hechos, capítulo 2. Para que veamos lo que la palabra dice. Hechos capítulo 2. Verso 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a 3 hermanitos. ¿Cuántos? 3,000 personas. ¿Se imaginan que en una iglesia haya una conversión de 3,000 personas? Pues yo no sé cómo va a ser esa iglesia, va a tener que botar muros o no sé qué va a hacer. Si aquí cuando se convierte uno, qué alegría la que hay. ¿Se imaginan? 3,000 personas. Pedro tuvo que reconocer que tenía que meterse en el negocio de nuestro Señor. Hay un cambio de prioridades, dejándolo todo le siguieron, dice el versículo 11. Mire que Pedro nunca había tenido una pesca de esa naturaleza. Lo que menos pensaba Pedro es cambiar de negocio, o sea, el negocio estaba súper bien. Pero era el cambio, era el tiempo de cambiar. Pedro cambió sus labores y buscó primeramente el reino de Dios, aceptó el reto del Jesús incomparable de seguirle y servirle. Y ese reto y esa invitación es para nosotros hoy día también. Veamos algunas aplicaciones finales para ir terminando. Número 1, la marca de un discípulo de Cristo es la obediencia. La obediencia nos lleva a aguas más profundas y experimentar más bendición del Señor. Número 2, somos indignos,
pero su gracia nos vuelve dignos. Un fracaso no me convierte en un fracasado. Satanás quiere hacernos sentir que somos fracasados, pero en Cristo somos más que vencedores. Número 3, el Jesús incomparable nos llama a ir a aguas más profundas y poder contemplar su poder. Pero ir a aguas más profundas significa, hermanos, salir de nuestra área de confort, nuestra área de comodidad. No es fácil ir a aguas más profundas. Nuestra fe a veces tiene que moverse para poder contemplar el poder de Dios. Número 4, el Jesús incomparable nos reta a echar las redes en su nombre y nos llama ¿a qué? A creerle. Y por último, el Jesús incomparable nos invita a seguirle y servirle. Ahora, ¿cómo vamos a responder? Vamos a responder como Pedro: Señor, toda la noche hemos tratado, estoy cansado, estoy desanimado, estoy frustrado. Yo creo que aquí ya termino. Jesús tiene un mejor proyecto de vida, hermanos. Tenemos que creerle. ¿Cuál es el tema? Más en tu palabra. Señor, en tu palabra esta semana voy a tomar decisiones siguiéndote a ti. En tu palabra, Señor, mi matrimonio. En tu palabra, el hijo rebelde. En tu palabra, Señor, aquel muchacho que está desanimado, no quiere estudiar, no quiere seguir adelante. En tu palabra. En tu palabra, un joven de nuestra iglesia está pronto para casarse. Que Dios pueda bendecir ese matrimonio. Los proyectos de vida de nosotros, de lo que sea, compra casa, vender, préstamo, lo que sea. En tu palabra, Señor, voy a echar la red para que tú puedas bendecir mi vida. Decisiones que usted vaya a tomar en tu palabra, Señor. En tu palabra. Señor, gracias te damos por esta mañana. Bendito seas, gracias por ese Jesús incomparable que me ama y que me demostró su amor muriendo en la cruz del Calvario. Pongo delante de ti mi vida, Señor, que tú bendigas esta semana nuestros proyectos, nuestros planes, nuestra vida, nuestras decisiones, las pueda poner delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, porque veremos la gloria tuya, Señor. Pescando milagrosamente en lugares donde no lo hay. Bendice las ofrendas en esta mañana, que podemos darte con alegría. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén.